Bueno, fíjense bien, vamos a platicar de un tema que es muy importante y que es muy serio. De repente cuando tenemos un niño en casa nos preocupamos porque esté lo mejor atendido posible, ¿no? Y cuando vemos síntomas como por ejemplo la fiebre, que incluso es común, o llegar a convulsiones, nos preocupamos muchísimo y no sabemos qué hacer al respecto. Así que para platicar precisamente de este tema, está con nosotros nuestro pediatra Yair Garfias. ¿Cómo estás, Yair? Hola, Dani, muy bien, muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, como gracias. siempre. Igualmente, un gusto estar siempre acá. Oye, ¿es verdad que de repente sucede esto? A ver, primero, ¿es común? Es relativamente común, hablando en porcentajes, más o menos el 15% de los niños pueden convulsionar alguna vez por fiebre. Ok. O sea, es algo frecuente. Es algo frecuente. Y entonces, en ese momento, ¿qué se hace? Bueno, de entrada, primero, en cuanto tiene fiebre, para que no llegue a la convulsión. Lo primero es tratar de controlar la fiebre, ¿no? Siempre que haya fiebre, evidentemente es secundaria a una infección. Entonces, el primer tratamiento, independientemente de que convulsione el niño, nosotros nos tenemos que enfocar, o el papá se debe enfocar en controlar la temperatura. Son, como te comentaba, las convulsiones más comunes que pasan en los niños. Y dentro de esas hay ciertas características. Se presentan, por ejemplo, niños de 6 meses hasta los 5, o hay quien dice que hasta los 6 años. Y estas tienen ciertas características. Independientemente de la infección sea en la garganta, sea en la pancita, sea en donde sea, hay que controlar la temperatura y es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Me llama la atención algo que dices ahorita y lo quiero comentar con la gente también. Dices, obviamente, dijiste, cuando hay fiebre es porque hay una infección. Exacto. Y es que me he topado con que de repente hay algunas mamás que dicen, ay, pues bueno, pues es que pues tiene un poquito de calentura, tiene un poquito, pero es normal, pues a los niños eso les pasa. Pero si ya hay esto, si ya hay fiebre, entonces hay que decir, a ver, algo está pasando, no es nada más de que ay, a los niños les pasa. Exacto, aquí hay mucha la confusión, a veces pasa que si hay fiebre es viral o es bacteriano y hay que darle antibiótico, no. No, infección significa, pues trae algo ahí, ¿no? Ya sea viral, ya sea bacteriano, independientemente de la etiología, pues ya hay que darle el tratamiento, ¿no? Y específicamente la causa de las crisis, pues es, en este caso es el que se desencadene la convulsión por la temperatura. Ok, ¿qué características encontramos como las que mencionabas ahora que hay cuando te va a dar la convulsión? Normalmente son niños que son sanos, o sea, neurológicamente no tienen ningún antecedente importante ni nada. Son niños que típicamente la fiebre les va a subir así rapidísimo, ¿no? Y a ti como papá no te va a dar chance como de poderla controlar. Está bien, es la historia que traen mucho los papás. Está bien, de repente empieza con gripita y eso, le checas la temperatura y normal, ¿no? Y de repente se la checas y tiene 40 o 39 grados y entonces, pum, empieza con la crisis y entonces ahí córrenle con la urgencia, ¿no? Porque evidentemente el ver una crisis, pues es traumático para todo mundo y piensas que se te va a morir el niño ahí, ¿no? Y afortunadamente la mayoría de las veces no pasa nada. Generalmente estas crisis o estas convulsiones no tienen ninguna secuela, ningún problema, pero evidentemente hay que tratarlas, ¿no? Ok, entonces si mi hijo de repente empieza a convulsionarse porque, bueno, por alguna razón la fiebre se le disparó, así rápido como mencionas, es en ese instante vámonos al doctor. ¿Hay algo que yo pueda hacer para en el transcurso, en lo que llego, y más en una ciudad como la Ciudad de México, que no sabes que te va a topar en la calle, ¿verdad? Y si llegas, no llegas. Qué bueno que lo comentas así porque fíjate que justamente la primera respuesta no es correr inmediatamente al doctor. Lo primero es tratar de controlar la temperatura. ¿Cómo? Obviamente lo más difícil es tener calma en ese momento, saber y tener la paciencia y pensar que no le va a pasar nada a tu hijo, ¿no? Pero afortunadamente la mayoría de las veces, repito, no hay ninguna consecuencia de esto. Entonces el controlar la temperatura en casa, ya sea que le pongas un supositorio, que lo metas a bañar, que le pongas compresitas con agua tibia, eso es lo que más nos va a ayudar a nosotros. Si tienes el teléfono ahí a la mano de tu pediatra o tu médico de confianza, pues entonces en ese momento llamarle. Los datos de alarma, como para correr al médico en ese momento, cuando está haciendo la crisis, lo que se describe que son crisis que van a durar más de entre 5 y 10 minutos. Obviamente ese tiempo a uno como papá se le hace eterno, ¿no? Claro. Y me han dicho los papás, no, pues es que yo creo que fue como media hora y afortunadamente la mayoría de las crisis no duran más de 2 minutos. Pero el punto más importante de esto es que si una crisis dura más de 5 o 10 minutos, lo que dice la literatura es que muy probablemente no va a parar solita y hay que correr al hospital. Mientras, como tú decías, pues tratar de ponerle el supositorio, desvestirlo, aflojarle la ropita, ponerle algunas compresas como de agua tibia para tratar de controlarlo y comunicarte con tu médico. Importante entonces esto, porque esa es otra de las cosas, las mamás luego dicen, no, pero ¿cómo tiene calentura? Está temblando, ¿cómo le voy a meter a bañar? ¿Cómo le voy a quitar la ropa? Pero se tiene que hacer. Hay que hacerlo porque nosotros no sabemos, no pasa mucho, no, pues es que nunca había pasado, nadie en mi familia tiene ningún antecedente de esto y de repente, pum, el niño le da la crisis y yo,
Entonces, sí, aunque se sienta feo y aunque tengan frío y escalofríos, pues hay que bajar la temperatura como de lugar. Y ¿no? esa Lo es la más manera importante. de bajar la temperatura, por lo menos en el momento de controlar. Así es. Dentro de estas crisis hay algunos puntos que son bien importantes que evidentemente ya los tocaremos paciente con paciente o cuando tengamos un poco más de tiempo, pero siempre que tu niño convulsione por fiebre, que lo revise el neurólogo. O el neurólogo pediatra o el pediatra si es necesario que lo canalice al neurólogo. Al neurólogo, Exacto. importantísimo. Importantísimo. Sea de donde sea que haya venido esa... Así es, porque hay un porcentaje pequeñito de los niños que convulsionan con fiebre que sí tienen alguna condición neurológica. Son muy pocos, pero vale la pena Pero vale la tratarlos a pena tiempo. tratarlo y descubrirlo en ese momento. Así Descartar es. no está de más. Así Yair, es. qué gusto que estés aquí, Muchas como gracias. siempre, verdaderamente. Es un gusto Y siempre. bueno, pues nuestro hashtag del día de hoy, ya estamos cerrando el año, ¿no? Ya casi, a punto ahora sí de. ya viene Navidad, en este fin de semana que viene, luego Año Nuevo, ya se nos fue el año. Nuestro hashtag del día de hoy es este cierre de año. ¿Qué dices de eso? Este cierre de año quiero agradecer lo bueno que fue conmigo. Ay, claro, ¿cómo de que no? Y eso, fíjense que ahí está la clave de verdad para que se te abran muchas puertas, el ser agradecido. Muchas gracias, Yair. Muchas gracias.